Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a continuar con los temas del capítulo 5, es decir, con los temas de elementos almacenadores de energía. En la clase anterior recuerden que vimos el tema de capacitores, que eran unos elementos que podían almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, aparecía una tensión entre terminales y la corriente del capacitor existe únicamente mientras la tensión en el capacitor está cambiando, es decir, cuando el capacitor se carga o se descarga. El día de hoy vamos a ver otro elemento eléctrico muy importante que se llama el inductor, o sea, vamos a estar viendo los inductores y vamos a comenzar por la parte de definir qué es un inductor ideal y qué es también un inductor real. Decimos que un inductor o una bobina es un elemento pasivo que almacena energía en forma de un campo magnético debido al fenómeno que se conoce como autoinducción. ¿Ok? Luego vamos a definir que la propiedad de un inductor para almacenar energía en forma de campo magnético, en este caso, se denomina inductancia y la vamos a representar con la letra L mayúscula. La unidad de la inductancia es el Henry, que nosotros representamos con la letra H mayúscula. Entonces vamos a definir qué es en realidad un inductor. ¿Cómo podemos crear nosotros un inductor como el que estamos definiendo acá? Resulta que los inductores y los campos magnéticos están estrechamente relacionados. Nosotros estamos acostumbrados a relacionar el campo magnético, por ejemplo, con los imanes permanentes. Nosotros sabemos que hay un campo magnético en un imán permanente y que ese campo magnético le permite al imán atraer cosas metálicas o ferromagnéticas que están cerca de él, ¿verdad? Entonces, en un imán permanente, cuando nosotros tenemos un polo norte y un polo sur, nosotros sabemos que del norte a sur existen unas líneas invisibles que se llaman líneas de campo, ¿verdad? O que nuestro buen amigo Michael Faraday definió como líneas de campo. Este campo magnético tiene propiedades muy interesantes, como las que les mencioné, de atraer cuestiones metálicas o cuestiones que son que tienen contenidos de hierro, y ese es el campo magnético que nosotros estamos acostumbrados digamos, a conocer, o que nosotros conocemos. Pero resulta que los campos magnéticos y la corriente también están relacionados. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un conductor eléctrico y hacemos fluir una corriente eléctrica a través de ese conductor, lo que ocurre es que se forma un campo magnético que tiene la forma de un cilindro y que recubre longitudinalmente a ese conductor que porta corriente. Entonces tenemos un campo magnético que lo podemos ver como líneas de campo concéntricas que se establecen alrededor del conductor siempre y cuando el conductor tenga una corriente. Si la corriente es constante, ese campo magnético es constante, no cambia en el tiempo. Pero si nosotros hacemos variar esa corriente eléctrica, entonces el campo magnético alrededor del conductor también va a cambiar. ¿Ok? Entonces tenemos un campo magnético a lo largo de un conductor que es muy parecido al campo magnético que nosotros vemos en un imán. A lo largo de esta clase vamos a estar realizando varios experimentos para que ustedes vean el comportamiento de los inductores y el comportamiento de sus campos magnéticos, y vamos a ir a ver ahorita el primer experimento. Vamos a ir a ver las líneas de campo de un imán permanente, para de esa forma nosotros poder visualizar que efectivamente en los imanes y en los conductores tenemos campos magnéticos que se establecen como líneas de fuerza. Vamos a ir a ver eso. Bien, aquí tenemos un cubo plástico
con aceite adentro y disuelto en ese aceite tenemos pequeñas partículas de hierro. Entonces ese cubo en el medio tiene un canal por donde yo voy a hacer pasar este imán permanente que ustedes ven aquí. Entonces lo voy a pasar dentro del imán, dentro del cubo, y vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir. En buena teoría, las partículas de hierro que están disueltas en el aceite van a comenzar a alinearse con las líneas de campo que están alrededor del imán permanente, y eso nos va a permitir a nosotros ver la distribución de estas líneas y comprobar que esas líneas de campo realmente existen. Entonces esas líneas nosotros las podemos ver ahora, y eso nos permite a nosotros corroborar precisamente la existencia de esas líneas de campo. Así como existen líneas de fuerza en el campo magnético de un imán permanente, también existen líneas de fuerza en los campos magnéticos que se establecen alrededor de los conductores, como los que vimos hace un momento en la pizarra. De tal manera que la existencia de estos campos la podemos comprobar con este tipo de pruebas, y esos campos a nosotros nos van a servir de muchísimo para poder establecer ciertos comportamientos específicos en estos elementos que vamos a llamar inductores. Entonces ya ahí pueden ver cómo las líneas de campo se perciben levemente en las partículas de hierro que están disueltas en el aceite, y de esa manera pues entonces ilustramos el concepto de campo magnético. Vamos a continuar con la clase y luego vamos a hacer otros experimentos similares. Ok, entonces ya vimos la forma que tiene normalmente el campo magnético alrededor de un imán, y dijimos que alrededor de un cable tenemos un campo magnético en forma de cilindro, ¿verdad? Que de hecho pues cumple con la ley de la mano derecha, ¿verdad? Si yo apunto el pulgar en dirección de la corriente, los dedos de mi mano pues representan la dirección que va a tener el campo magnético alrededor del conductor. Pero ¿cómo hacemos nosotros para, para acomodar ese campo magnético alrededor del conductor de tal forma que tenga una forma similar al campo magnético que hay en un imán? La respuesta para hacer eso es generar un rollo de cable, es decir, tomar el conductor y darle una forma de espiral, como de resorte, para que entonces nosotros podamos reacomodar las líneas de campo alrededor del cable para que se junten de alguna manera y se distribuyan de manera similar a como ocurre en un imán permanente. Entonces, cuando tenemos un rollo de cable, lo que hacemos es reacomodar las líneas de campo para que se parezca más al campo magnético de un imán. Entonces, en una bobina o en un inductor, que es básicamente un rollo de cable en la forma de un resorte, las líneas de campo se van a concentrar en el núcleo y se van a establecer estas otras líneas de campo de manera similar a como se establecen en un imán. Entonces, un inductor o una bobina es básicamente un cable arrollado. ¿Para qué lo arrollamos? Para redistribuir las líneas de fuerza del campo magnético de tal manera que se concentren las líneas en el núcleo y nosotros tengamos un campo alrededor del inductor similar al campo de un imán, ¿verdad? Entonces, un inductor, por supuesto, es un elemento de dos terminales, y lo formamos de nuevo dándole forma a un cable, arrollándolo y entonces convirtiéndolo en una bobina acá. Ahora, vamos a ver de qué depende la inductancia de un inductor. Muy bien, la inductancia de un inductor está dada por la siguiente relación. L, que es la inductancia, es igual a n al cuadrado por mu por A entre L, donde n es el número de vueltas de alambre que posee la bobina, mu es la permeabilidad del núcleo, A es el área transversal de ese núcleo y L es la longitud de la bobina.
Entonces, vean que un inductor o una bobina posee una inductancia que es directamente proporcional al número de vueltas o al cuadrado del número de vueltas de alambre que tenga la bobina. Es directamente proporcional a la permeabilidad del núcleo, que es una constante que depende del material que yo tengo en el núcleo de la bobina. Yo puedo tener la bobina enrollada sin ningún núcleo, en cuyo caso yo utilizaría μ del aire, la permeabilidad del aire, pero puedo tener también un material ferromagnético, puedo tener un núcleo de hierro en esa bobina y eso cambiaría el valor de μ. A sería el área transversal de ese núcleo y L es la longitud de la bobina. Entonces vean que la inductancia es inversamente proporcional a la longitud que tenga el elemento. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle mucho más interesante es que la bobina o el inductor a través del cual está fluyendo una corriente, ¿verdad? Muy importante, posee un campo magnético, como acabamos de decir, pero resulta que también el comportamiento se da al revés. Es decir, si yo acerco un campo magnético cambiante a una bobina, resulta que se va a producir una corriente eléctrica. Y eso es un fenómeno importantísimo para elementos como los motores y como los generadores eléctricos. Es un principio fundamental que vamos a ver en un pequeño experimento a continuación. Bien, vean ahora por acá donde tenemos un inductor que es básicamente un rollo de cable que en este caso tiene 3400 vueltas, y por acá tenemos un galvanómetro que es un dispositivo mecánico que se utiliza para detectar corriente eléctrica. Luego aquí yo tengo un imán bastante intenso y ustedes van a notar que, como vimos hace un momento, en este imán tenemos un campo magnético alrededor de él. Pues vean lo que ocurre cuando yo empiezo a agitar este imán cerca del inductor. Vean que el galvanómetro detecta un movimiento de corriente a través del inductor, que obviamente se vuelve mucho más intenso si yo intento pasar el imán por dentro del núcleo de la bobina. Entonces ahí es donde tenemos una mayor inducción de corriente sobre el inductor. Por supuesto, la corriente desaparece cuando el campo magnético deja de moverse. En este caso yo tengo el imán dentro de la bobina, el imán está quieto, por lo tanto ese campo magnético no está cambiando y por lo tanto la corriente en la bobina desaparece. Sin embargo, si yo empiezo a mover nuevamente el campo magnético dentro o cerca del inductor, pues entonces aparece corriente eléctrica en el dispositivo. A este fenómeno se le llama inducción electromagnética. Es decir, el imán, el campo magnético cambiante que está generando el imán, hace que aparezca una corriente a través del inductor. Y esa corriente, pues en realidad es una fuerza, es debida a una fuerza electromotriz que es la que se produce en la bobina cuando la exponemos a un campo magnético cambiante. Y ese es el principio de operación de los generadores eléctricos, básicamente. Entonces ahora pues vamos a continuar con la clase. De acuerdo, entonces como vimos en el experimento anterior, un campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz, o sea una FEM, en un inductor que esté cercano a ese campo magnético cambiante. Esa fuerza electromotriz origina una tensión en las terminales del inductor. Y si nosotros conectamos el inductor a una resistencia o a un dispositivo, pues vamos a detectar una corriente también. En el experimento nosotros estuvimos utilizando un imán permanente como fuente de campo magnético, ¿verdad? Y al moverlo nosotros cambiábamos el campo magnético en el inductor.
Sin embargo, nosotros también podemos lograr esa inducción electromagnética utilizando una fuente de tensión variable. Es decir, tomamos un primer inductor, lo conectamos a una fuente de tensión variable que va a hacer cambiar la corriente que fluye por este primer inductor. La corriente cambiante en el primer inductor genera un campo magnético cambiante alrededor del primer inductor. Ese campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz, como vimos hace un momento, en este segundo inductor. Por lo tanto, aparece una fuerza electromotriz entre las terminales del inductor que se manifiesta como una tensión, y si nosotros conectamos ese segundo inductor a una resistencia, vamos a tener una segunda corriente fluyendo a través de este otro circuito de acá. Esto es el principio de operación también de los transformadores eléctricos, ¿verdad? Porque el nivel de tensión que se establece en el secundario depende de la relación de vueltas entre los dos inductores. Pero de nuevo, lo que hace posible que esa fuerza electromotriz aparezca es el fenómeno de inducción. Es decir, un campo magnético cambiante induce una tensión en otro inductor cercano. ¿Ok? Ese es el principio fundamental. Y vamos a ir a ver un tercer experimento donde vamos a poder evidenciar la aparición de esa fuerza electromotriz. Bien, en este otro montaje que tenemos acá, tenemos una fuente de alimentación por este lado, tenemos un primer inductor aquí, que es este rojo, es esta bobina de alambre, que está formada por 1600 vueltas de cable de cobre, y tenemos otro inductor por acá, que es también de 1600 vueltas de cable, y este inductor está conectado a su vez a aquel voltímetro analógico. ¿Okay? Aquel de allá es un instrumento para medir tensión eléctrica en las terminales de la segunda bobina. Ambas bobinas están conectadas a través de un núcleo metálico, de un núcleo ferromagnético, para pues maximizar la inducción de esta bobina hacia la otra, ¿verdad? Ok, primeramente yo voy a conectar una tensión constante a la entrada de la primera bobina. Le voy a aplicar 12 volts de tensión constante. Y vamos a ver qué es lo que ocurre allá en el voltímetro. Donde yo enciendo la fuente, lo único que vemos es un pequeñísimo cambio al inicio, ¿verdad? Cuando yo conecto la fuente. Voy a apagarla, la vuelvo a conectar y vemos un cambio muy corto y muy rápido en el voltímetro, pero después de ese tiempo muy rápido pues no hay ninguna tensión en las terminales de la segunda bobina. Eso es porque esta tensión que le estoy aplicando a la bobina primera es constante. Por lo tanto, el campo magnético que se está estableciendo aquí en la primera bobina no es cambiante. Por lo tanto, no induce ninguna fuerza electromotriz en la segunda bobina. Pero yo puedo cambiar mi conexión y puedo ponerle, en vez de una tensión constante, puedo ponerle una tensión variable, una tensión que cambia en el tiempo. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Donde yo enciendo, vean que la aguja del voltímetro se mueve y me empieza a marcar una tensión de más o menos 14 volts en esta otra bobina, en la bobina número 2. Es decir, el campo magnético cambiante de este primer inductor me está induciendo una fuerza electromotriz en el segundo inductor que se manifiesta como una tensión entre las terminales, ¿verdad? Y yo incluso puedo interrumpir el núcleo y la tensión aún existe. Se disminuye en su amplitud porque obviamente el campo magnético tiene mayor dificultad para saltar este espacio entre estas dos partes del núcleo,
y por lo tanto mi fuerza electromotriz se debilita. Pero donde yo vuelvo a poner el núcleo completo, pues la tensión se manifiesta nuevamente con un valor muy similar al que nosotros estamos poniendo a la entrada. Ahora vamos a ver qué ocurre si yo cambio la relación de vueltas entre los dos inductores. Bien, ahora coloqué un inductor diferente en esta parte de acá. Cambié el que tenía antes, que era de 1600 vueltas, por uno de 800 vueltas. Por lo tanto, esta bobina o este inductor tiene la mitad de vueltas que esta de acá roja que tengo a la entrada. De tal manera que donde yo aplico nuevamente la tensión cambiante a la entrada, obtengo a la salida una tensión menor. ¿Verdad? Yo a la entrada estoy poniendo más o menos 14 volts y a la salida pues estoy registrando poco menos de 8 volts, o sea, la mitad. Quiere decir que como la relación de vueltas es la mitad, como este tiene la mitad de vueltas de este, pues entonces mi tensión es la mitad de la tensión que yo tengo en la primera bobina. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando ponemos una bobina que tiene más vueltas que la bobina número 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese caso. Bien, ahora volví a cambiar el inductor número 2 y ahora es un inductor que tiene 3200 vueltas de cable, es decir, el doble de vueltas de cable que el inductor número 1. De tal manera que ahora donde yo conecto la fuente de entrada, vean que la tensión que obtengo a la salida es mucho más alta. Es decir, aquí tengo 14 volts y por allá tengo alrededor de 25 volts por ahí. O sea, se me está multiplicando por 2 la tensión de entrada en la bobina número 2. Y nuevamente eso se debe al fenómeno de inducción. Es decir, esta bobina número 1 o este inductor 1 está induciendo una tensión en la bobina número 2. Que dada la relación de vueltas que hay entre ambas, como esta tiene el doble de vueltas que esta, esa tensión inducida es el doble de la tensión que yo tengo a la entrada. Eso sí, estoy aplicando tensiones variables en el tiempo, ¿verdad? Si yo aplico una tensión que no varía en el tiempo, la corriente no va a variar en el tiempo en el primer inductor y por lo tanto el campo magnético no va a cambiar en el tiempo, por lo tanto no va a haber tensión inducida. Esto que tenemos acá ya es un transformador, ¿verdad? Un transformador que obviamente opera en corriente alterna, que es esta que tenemos acá, que es corriente que cambia regularmente en el tiempo. Perfecto, entonces de esta forma estamos ilustrando el fenómeno de inducción electromagnética y vamos ahora a continuar con la clase. Muy bien, ahora que ya conocemos el fenómeno de inducción electromagnética y de la propiedad que tienen los inductores para inducir una tensión a otros inductores, vamos a ver también el concepto de autoinducción. Según la ley de Faraday, un cambio en el flujo magnético origina a su vez una fuerza electromotriz autoinducida. Es decir, el campo magnético cambiante de un inductor es capaz de inducir una fuerza electromotriz en sí mismo. Es decir, es capaz de generar una tensión en el propio inductor donde se está generando el cambio en el campo magnético. A eso le vamos a llamar una fuerza electromotriz autoinducida, la cual, según la ley de Lenz, se opone al cambio que la origina. ¿Ok? Esta tensión autoinducida depende del número de vueltas del inductor y depende también del flujo magnético. Entonces, si yo tengo un inductor y por él está fluyendo una corriente, el campo magnético en el inductor va a responder a los cambios en esta corriente. Si la corriente IL de T no cambia en el tiempo, si es constante, pues como vimos hace un momento, el campo magnético a través del inductor tampoco va a cambiar, se va a mantener constante. Entonces ningún problema. Pero
Si la corriente ILDT de pronto cambia o empieza a cambiar, pues el campo magnético del inductor también va a comenzar a cambiar. Y ese cambio es este cambio del que estamos hablando acá arriba. Ese cambio en el campo magnético me va a originar, pues obviamente, un cambio en el flujo magnético del inductor. Y ese cambio en el flujo magnético del inductor me va a originar una fuerza electromotriz autoinducida. Es decir, me va a originar una tensión en el propio inductor. Y según la ley de Lenz, esa fuerza electromotriz se va a oponer al cambio que le está generando. ¿Y quién la está generando? Le está generando el cambio en la corriente. Por lo tanto, si la corriente ILDT cambia, me va a aparecer a mí una tensión autoinducida o una fuerza electromotriz autoinducida en el inductor, y a esa tensión le vamos a llamar VLDT. Es la tensión del inductor. Esa tensión del inductor existe únicamente cuando la corriente ILDT está cambiando. Si la corriente ILDT no cambia, el campo magnético tampoco cambia y no va a haber ninguna tensión autoinducida, y la tensión en el inductor va a ser cero. Pero si la corriente cambia, el campo cambia y me aparece entonces una tensión, como vimos hace un momento en el experimento, ¿verdad? Cuando le aplicamos una corriente directa no hubo tensión inducida en la otra bobina. Cuando aplicamos una señal de tensión cambiante, sí hubo tensión en la segunda bobina. Entonces vamos a anotarlo acá. Ok, vamos a notarlo. La tensión en el inductor aparece o existe únicamente cuando la corriente que fluye por él está cambiando. De lo contrario, la tensión en el inductor va a ser cero, ¿verdad? Si la corriente ILDT no cambia, entonces la tensión VLDT es igual a 0. Y ahora vamos a empezar a ver las relaciones entre la tensión autoinducida en un inductor y la corriente que fluye por él. Ok, entonces se dice que la tensión en el inductor está dada por VLDT igual a N mayúscula, que es el número de vueltas del inductor, por la derivada del campo, del flujo magnético con respecto al tiempo, donde esta expresión es el flujo magnético del inductor. Pero el flujo magnético total, o sea, N veces por el flujo magnético, es proporcional a la corriente que fluye a través del inductor. Entonces podemos decir que N por el flujo magnético del inductor es igual a L por la corriente ILDT, donde L es la inductancia del inductor o de la bobina e ILDT es la corriente que está fluyendo a través del dispositivo. Entonces, estas dos relaciones nos van a permitir establecer la relación fundamental entre corriente y tensión en el inductor.
Ok, entonces eso nos lleva a definir la primera relación fundamental para el inductor. En el inductor siempre se va a cumplir que la tensión en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Es decir, la tensión en el inductor es igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Y se da lo que decíamos hace un momento. La tensión es proporcional a la derivada de la corriente, no a la corriente como en el inductor, en el resistor, perdón. De tal forma que si la corriente en el inductor es constante, su derivada es cero y por lo tanto la tensión en el inductor es cero también. Si la corriente en el inductor cambia, la razón de cambio multiplicada por la inductancia me va a dar la tensión que se autoinduce en el elemento. Y esa tensión va a existir siempre y cuando la corriente esté cambiando. Y eso me lleva o nos lleva a definir el comportamiento del inductor tanto en corriente directa como en corriente alterna. En corriente directa vamos a tener dos posibilidades. Vamos a tener el proceso transitorio, que es cuando el inductor se está cargando o se está descargando, donde la corriente IL de T y la tensión VL de T existen y dependen del tiempo. Y luego, cuando ya ha pasado mucho tiempo después del transitorio, llegamos al estado estable o al régimen permanente, que es cuando el inductor es un cortocircuito. ¿Por qué un cortocircuito? Porque ya esta corriente no cambia, por lo tanto la tensión en el inductor se hace cero, como dice la relación. Y un dispositivo o un elemento eléctrico que tiene una tensión cero es básicamente un cortocircuito, ¿verdad? Como habíamos visto antes. De esta forma, VL de T sería 0 volts, pues la corriente IL de T es constante y la derivada de una constante nos da 0. Ahora, cuando nos pasamos a corriente alterna, resulta que el inductor tiene un comportamiento también muy interesante. El inductor se comporta como una reactancia inductiva. Y ya habíamos visto con el capacitor que una reactancia es básicamente una resistencia en corriente alterna. Pero es una resistencia que depende de la frecuencia. De tal manera que entonces, dependiendo de qué tan rápido cambie la tensión y la corriente en el circuito, así será la oposición que generará el inductor a esa corriente en el circuito de corriente alterna. Entonces, en ese caso, tanto VL de T como IL de T siempre van a estar cambiando. De hecho, cambian de manera regular, ¿verdad? En los circuitos de corriente alterna se usan señales senoidales normalmente con frecuencia definida. Perfecto. Entonces, estos serían los dos comportamientos del inductor, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Y ahora vamos a continuar estableciendo otras relaciones importantes. La otra relación importante que ocupamos es la relación para la corriente en el inductor. Si nosotros tomamos que la tensión en el inductor es VL de T igual a L por la derivada de IL de T, nosotros podemos integrar a ambos lados para despejar la corriente IL de T. Entonces nosotros integramos de un lado, integramos del otro, vemos que la inductancia sale de la integral, nos quedaría sale de la integral y los diferenciales acá se cancelan, por lo tanto me quedaría que la integral de la corriente desde el tiempo inicial al tiempo final es igual a 1 entre L por la integral desde el tiempo inicial al tiempo final de la tensión en el inductor con respecto al tiempo. Entonces, la integral del diferencial de corriente sería la corriente evaluada desde, perdón, aquí cometí un error. Evaluada desde la corriente en el inductor en el tiempo final y la corriente en el inductor en el tiempo inicial. De tal forma que entonces, si yo hago T igual al tiempo final, obtengo que la corriente en el inductor con respecto al tiempo es 1 entre L por la integral desde el tiempo inicial al tiempo final de la tensión en el inductor con respecto al tiempo más
la corriente inicial del inductor, la corriente que estaba fluyendo por el inductor antes de que se produjera el cambio. Entonces, recuerden que cuando hablamos del capacitor, nosotros dijimos que la tensión en el capacitor no puede cambiar de manera inmediata, sino que la tensión en el capacitor toma un cierto tiempo para poder cambiar, ¿verdad? Le toma un cierto tiempo al capacitor para poder cambiar su tensión. En el inductor ocurre lo contrario. En el inductor no podemos hacer que la corriente cambie de manera inmediata, sino que la corriente en el inductor necesita de un cierto tiempo para poder cambiar, para poder pasar de un valor a un valor diferente. ¿De acuerdo? Y ya tenemos entonces otra relación importante para el inductor. Entonces se da pues básicamente lo que hablábamos, ¿verdad? En un inductor la corriente no puede cambiar de forma instantánea, pues eso provocaría una tensión autoinducida en el inductor que tendería a infinito, ¿verdad? Entonces, si comparamos el inductor con la resistencia, como dijimos hace un momento, en una resistencia yo sí puedo cambiar la corriente que fluye por ella de manera instantánea. La resistencia reacciona de manera instantánea. Si yo de pronto en un instante t igual a t sub 0, yo hago cambiar la corriente en el resistor de 5 amperes a 0 amperes, la resistencia me permite ese cambio de corriente de manera instantánea. Sin embargo, si yo tengo mi inductor acá, que por cierto es el símbolo esquemático del inductor, ya lo vamos a definir oficialmente. Si yo por este inductor tengo 5 amperes de corriente fluyendo y en el instante t igual a t sub 0 yo hago cambiar esa corriente de 5 amperes a 0 amperes, el inductor no me va a cambiar la corriente de manera instantánea. ¿Por qué? Porque donde él detecte que la corriente empieza a cambiar, él va a inducirse una tensión, ¿verdad? Una fuerza electromotriz que se va a oponer a ese cambio y va a hacer que entonces mi corriente cambie, pero lentamente, ¿verdad? Y el cambio normalmente responde a patrones exponenciales, como podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en un inductor la corriente no puede cambiar de manera instantánea. Necesitamos darle un cierto tiempo, que sería el tiempo entre el t sub 0 y el t sub f, que es cuando la corriente en el inductor pues pasa efectivamente de 5 amperes a 0 amperes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que es la energía almacenada en un inductor. Ok, y ahora vamos a ver cómo es que calculamos la energía almacenada en un inductor. Nosotros sabemos que la potencia en el inductor es el producto de la tensión por la corriente. La tensión en el inductor es L por la derivada de IL de T con respecto al tiempo, multiplicada por IL de T, que nos daría la potencia. La energía es siempre la integral de la potencia con respecto al tiempo. Por lo tanto, sustituimos, sacamos de la integral la inductancia, cancelamos los diferenciales de tiempo acá, y nos quedaría pues que la energía es la inductancia por la integral de la corriente con respecto a la corriente evaluada entre el tiempo inicial y el tiempo final. Obtenemos aquella expresión de allá y ya una vez que simplificamos nos quedaría que la energía en el inductor o la energía almacenada en el inductor es L medios multiplicado por la corriente en el inductor al cuadrado evaluada en el tiempo final menos la corriente en el inductor al cuadrado evaluada en el tiempo inicial, y eso nos daría la energía almacenada en el inductor. De acuerdo, ahora vamos a conversar un poco sobre el símbolo esquemático del inductor y sobre el inductor real. De acuerdo, entonces aquí tenemos ahora el símbolo esquemático para el inductor, que se representa de esta manera usualmente cuando el núcleo de la bobina es aire.
se indica la inductancia, perdón, en la parte superior, y en algunas ocasiones pues se suele colocar un núcleo ferromagnético en la bobina, por lo tanto se indica con dos líneas horizontales una bobina con núcleo ferromagnético, ¿verdad? Esas son, digamos, las dos posibilidades. Hay un tercer símbolo que en algunas ocasiones se utiliza, que es este de acá, digamos con dos líneas. Si tuviera núcleo ferromagnético, ¿verdad? Pueden encontrar pues cualquiera de esas variantes, y ese sería entonces el símbolo que utilizaríamos en los diagramas de circuitos para indicar un inductor. Ahora, el inductor ideal se diferencia de un inductor real en algunos detalles. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un inductor, nosotros creamos un rollo de cable. Dependiendo de cuántas vueltas nosotros queramos ponerle a ese inductor, nosotros vamos a ocupar más o menos cable. En una bobina como la que vimos hace un momento, que tenía 3400 vueltas, pues eso implica una cantidad de cable significativa que evidentemente va a tener una cierta resistencia. Nosotros sabemos que los conductores tienen una cierta resistencia que, aunque es baja, es significativa. Entonces, en los inductores que tienen muchas vueltas, la resistencia del cable pues se va acumulando y en algunos momentos llega a ser pues significativa. Entonces, en un inductor real se suele incluir una resistencia Rin en serie con el propio inductor, para modelar de esa manera la resistencia interna del cable que forma el inductor. Luego, cuando nosotros creamos un inductor, nosotros creamos el rollo de cable, pero nosotros no queremos que la corriente de pronto pase longitudinalmente por la bobina. Por lo tanto, el cable normalmente se recubre, el cable de cobre normalmente se recubre con un material aislante que se le llama barniz o eventualmente esmalte. Es un material o se recubre el cable con este material aislante para evitar que la corriente pueda fluir longitudinalmente a través del inductor, sino que tenga que pasar por todas las vueltas y tenga que dar todas las vueltas del inductor antes de poder salir al otro lado. Entonces hay aislamiento entre cada una de las espiras de la bobina. Ese material aislante crea un aislamiento entre las espiras de cable para evitar que la corriente pueda fluir longitudinalmente por el dispositivo. Ahora, el problema del esmalte es que el esmalte es, como acabamos de decir, es un aislante. Por lo tanto, si vemos la bobina así longitudinalmente como lo estamos viendo acá, en realidad cada una de las espiras forma una especie de capacitor, ¿verdad? Porque tenemos dos placas de material conductor, que en este caso son las espiras de alambre, separadas por un material dieléctrico que es el esmalte del inductor. Por lo tanto, esto que se forma acá es una capacitancia. Y se le llama capacitancia parásita porque obviamente no es deseada, ¿verdad? Nosotros no queremos que esa capacitancia esté ahí realmente. Sin embargo, no hay forma de deshacerse de ella. Y por cada espira que yo tenga, voy a tener un pequeño capacitor parásito que se está formando entre el cable y el esmalte del cable. La sumatoria de todas esas capacitancias parásitas me va a originar este capacitor Cin que estamos colocando en nuestro modelo para el inductor real. Entonces, una bobina real no solamente tiene el efecto de la inductancia, sino que tiene el efecto de una resistencia interna
y tiene también el efecto de una capacitancia parásita. Entonces, en realidad, un inductor real tiene pues un comportamiento de los tres elementos eléctricos que hemos visto. Por supuesto, el efecto de este capacitor es relativamente pequeño en la mayoría de los inductores reales, y el efecto de esta resistencia también es relativamente pequeño. Por lo tanto, en muchos casos nosotros podemos asumir que el inductor real es en realidad un inductor ideal, o se comporta como un inductor ideal. ¿De acuerdo? Entonces, como pusimos acá, en un inductor real existe siempre una resistencia interna, que es Rin, propia del cable que forma el inductor, y Cin es la capacitancia parásita que aparece entre las espiras del inductor, donde el esmalte o el barniz es el material dieléctrico. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una medición entonces de la resistencia interna de una de las bobinas que utilizamos en un experimento previo. Bien, vean que ahí estamos tomando la bobina o el inductor que utilizamos anteriormente, que era el inductor de 3400 vueltas de cable, y noten que le conectamos el multímetro en medición de resistencia. Por lo tanto, noten que el resultado, ese que estamos viendo en pantalla, que es de 63,3 ohms, representa la resistencia interna de ese inductor, que se debe básicamente a la resistencia de todo ese rollo de cable que está conectado ahí en el dispositivo. Ahora bien, el color que tiene el inductor, ese color anaranjado rojizo, en realidad no es el color del cobre que se utilizó para crear la bobina, sino que es el color del esmalte. Es el esmalte que se utiliza para evitar que haya contacto eléctrico entre cada una de las espiras de la bobina. Entonces, ese color anaranjado que muchas veces vemos, o ese color rojizo, en realidad es el color del esmalte. El color del cobre en sí mismo es un color pues anaranjado mucho más pálido. Sin embargo, ahí estamos viendo pues que nuestra resistencia interna de ese inductor es de 63,3 ohms, que en este caso pues sí es un valor significativo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver cómo se comportan los inductores cuando nosotros los conectamos en serie. Cuando tenemos n inductores conectados en serie, como en este diagrama, recuerden que por cada uno de ellos va a fluir la misma corriente. Es como si tuviéramos elementos resistivos conectados en serie. Lo que va a cambiar en ellos es la tensión, ¿verdad? La tensión que se va a autoinducir en ellos cuando la corriente IL/T comience a cambiar. Sin embargo, si nosotros quisiéramos reducir esa conexión en serie a un único resistor, lo podemos hacer, porque los inductores en serie se suman como si fueran resistencias conectadas en serie. Es decir, la inductancia equivalente en este caso sería la sumatoria desde n igual 1 hasta n mayúscula de L sub n, es decir, sumamos todas las inductancias que están conectadas en serie y obtenemos una inductancia equivalente en serie para toda la configuración. ¿De acuerdo? Recuerden que con los capacitores ocurría lo contrario, ¿verdad? Capacitores conectados en serie se suman como si fueran resistencias en paralelo, pero los inductores que están conectados en serie se suman como si fueran resistencias conectadas en serie. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la conexión en paralelo de inductores. Bien, ahora aquí tenemos la conexión en paralelo de inductores, donde tenemos también una configuración de n inductores conectados en paralelo, donde obviamente al estar conectados en paralelo van a tener todos la misma tensión. Entonces aquí esta tensión sería VL de T. Lo que va a estar cambiando sería la corriente que fluye a través de ellos, ¿verdad? Que sería entonces una corriente para el primer inductor, una corriente para el segundo, etcétera, ¿verdad? Ahora, los inductores que están conectados en paralelo se pueden simplificar perfectamente a un único inductor equivalente, y
Eso se logra tomando la suma de los inductores como si fuera la suma de resistencias en paralelo. Es decir, la inductancia equivalente de los n inductores en paralelo sería el recíproco de la suma de los recíprocos, ¿verdad? Como hacemos igual en las resistencias. Recuerden que en el caso de los capacitores era lo contrario, ¿verdad? Capacitores conectados en paralelo se suman como si fueran resistencias en serie, pero los inductores se comportan como si fueran resistencias, de tal manera que la suma o el equivalente de ellos en paralelo lo calculamos de la misma manera a como calculamos las resistencias equivalentes en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos inductores en serie, inductores en paralelo. Ya vimos las relaciones fundamentales que se cumplen en los inductores y ahora vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de ejemplo para que ustedes vean cómo podemos utilizar estas relaciones para encontrar las variables eléctricas de un inductor. Bien, vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá, donde se nos da esta gráfica que muestra la corriente a través de un inductor de 200 miliamperes con respecto al tiempo. Recuerden que noten que la corriente está dada en miliamperes y el tiempo está dado en milisegundos, ¿verdad? Muy importante cuando nos dan una gráfica identificar en qué unidades están los ejes, ¿verdad? Entonces esta es la forma en la que está cambiando la corriente a través del inductor con respecto al tiempo y nos piden determinar la tensión en el inductor en los instantes t igual a 0 segundos, t igual a 2 milisegundos y t igual a 6 milisegundos. Entonces, nosotros sabemos la relación fundamental entre corriente y tensión en el inductor. Nosotros sabemos que la tensión en el inductor con respecto al tiempo es L por la derivada de IL de t con respecto al tiempo. Entonces ocupamos una expresión para la corriente en el inductor para poderla derivar y poder entonces encontrar la tensión. Sin embargo, tenemos acá tres segmentos de recta diferentes, ¿verdad? Un segmento entre entre t igual menos 3 y t igual 1, que va a tener una cierta pendiente. Otro segmento entre 1 y 3 milisegundos, donde tenemos una pendiente diferente. Y finalmente entre t igual a 3 y t igual a 6 milisegundos tenemos una tercera pendiente. Entonces vamos a encontrar las expresiones para esas corrientes y estaríamos encontrando la tensión en los instantes que nos están pidiendo. Noten que t igual a 0 segundos está en el primer intervalo, en el primer segmento del recta. T igual a 2 milisegundos está en el segundo. Y t igual a 6 milisegundos pues está en el tercer segmento. Por lo tanto tenemos que analizar los tres segmentos separados. Entonces vamos a analizar primero aquí abajo. Vamos a analizar primero para t entre menos 3 milisegundos y 1 milisegundo. Entonces ahí tendríamos que calcular una expresión o una ecuación para la corriente IL de t. Entonces vamos a obtener una pendiente dado que son funciones lineales y vamos a obtener la ecuación. Entonces en este caso m sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, o sea 2 milisegundos, 2 miliamperes
menos 6 miliamperes entre 1 milisegundo menos 3 milisegundos. Entonces M en este segmento sería de 8 miliamperes sobre 4 miliamperes por lo tanto la pendiente en este segmento es de 2. Ahora, conociendo la pendiente podríamos encontrar la intersección con el eje de corriente, con el eje Y. Digamos que tomamos el punto 1 milisegundo, 2 miliamperes, y ahí tendríamos que Y es igual a mx más b, o sea 2 miliamperes es igual a 2 por 1 milisegundo más b. Esto sería 0,002 y aquí me quedaría 0,002 más b, o sea, vean que b es igual a 0, por lo tanto nuestra ecuación sería IL de t igual a 2t más 0. Perfecto, ya tenemos la ecuación para IL de t en el primer segmento y ahora vamos a evaluar en t igual a 0 segundos. Pero primero tenemos que obtener VL de t. VL de t sería L por la derivada de IL de t con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, VL de t sería 0,2, que es 200 milihenries, ¿verdad? Por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero vean que la derivada de la corriente es la derivada con respecto al tiempo de 2t. Entonces VL de t sería 0,2 por 2. VL de t sería 0.4 volts. Esa sería la tensión VL de t en el intervalo de t igual menos 3 segundos a t igual 1 segundo. Y ahora en t igual a 0 segundos, pues VL de 0 vendría siendo pues 0.4 volts. La tensión en el capacitor, la tensión en el inductor se mantiene constante debido a que la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo es lineal. Tenemos una corriente lineal variando de manera lineal, por lo tanto la derivada de esa función lineal siempre es una constante, por lo tanto la tensión en la bobina se mantiene constante durante todo ese intervalo de tiempo. Y en t igual a 0 segundos tenemos tensión VL de 0.4 volts, ¿verdad? Ok, entonces esa sería la primera parte. Vamos con la segunda. Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte. Ya encontramos una expresión para la corriente en el inductor para t de menos 3 milisegundos a 1 milisegundo, y encontramos por ende
la expresión para la tensión y encontramos la tensión en t igual a 0 segundos. Ahora vamos a analizar para cualquier tiempo entre 1 milisegundo y 3 milisegundos. Tenemos también dos puntos de referencia, por lo que entonces podemos calcular también una expresión para la corriente en este intervalo, y esa expresión para la corriente nos va a permitir conocer la tensión. Entonces voy a calcular la pendiente. Que en este caso sería entonces Y2, que sería de 4 miliamperes, menos Y1, que serían 2 miliamperes, entre X2, que serían 3 milisegundos, menos 1 milisegundo. En este caso tendríamos una pendiente que sería de 1. ¿Ok? Y con esa pendiente pues entonces podemos ir a calcular el resto de la ecuación, ¿verdad? Tenemos que calcular el corte con el eje Y. Digamos que tenemos el punto 1 milisegundo, 2 miliamperes. Nosotros tendríamos que Y es igual a mx más b, o sea 2 miliamperes es igual a 1 por 1 milisegundo más b, o sea 0,002 es igual a 0,001 más b. Entonces b es 0,002 menos 0,001, b es igual a 0,001, y ese sería el corte con el eje Y, ¿verdad? 1 miliamper sería. Por lo tanto, y L de T, la corriente del inductor, sería igual a T, ¿verdad? Multiplicado por 1 más 0,001. Esa sería la expresión para la corriente. Y la tensión es L por la derivada de esa función. O sea, 0,2 por la derivada con respecto al tiempo de t más 0,001. La derivada de esa función nos da 1, ¿verdad? Por lo tanto, la tensión VL de T es 0.2 volts, ¿verdad? En todo este lapso de tiempo. Por lo que en T igual 2 milisegundos, tenemos que VL de 2 milisegundos sería de 0.2 volts, ¿verdad? Entonces ya tenemos la segunda parte que nos pidieron,
Y ahora vamos a ir a analizar el tercer segmento, que es entonces donde nos piden encontrar la tensión en 6 milisegundos. Pero noten que nuevamente de 1 milisegundo a 3 milisegundos tenemos un cambio lineal en la corriente del inductor. Aquí la tenemos. Y ese cambio lineal en la corriente del inductor nos ocasiona una tensión constante en el inductor, ¿verdad? De 0.2 volts. Ahora vamos entonces a la tercera parte. Perfecto, entonces ahora vamos con la tercera parte y lo mismo, tenemos que calcular la expresión para la corriente para así poderla derivar y encontrar la tensión en el inductor. Tenemos los dos puntos de referencia, entonces vamos a calcular la pendiente. La pendiente M sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o sea 0 miliamperes menos 4 miliamperes entre 6 milisegundos menos 3 milisegundos. Tendríamos una pendiente en este caso de menos 4 tercios, ¿verdad? Negativa porque la función lineal es decreciente. Bien, entonces ya con M pasamos a calcular la expresión completa, por lo que ocupamos B. Entonces tomamos el segundo punto como referencia y tendríamos que Y es igual a mx más b, por lo que entonces 0 es igual a menos 4 tercios menos 4 tercios sería por x por 6 milisegundos más b. Tercera 1, tercera 2, y me quedaría que 0 es igual a menos 4 por 0.002 más b, o sea, b es igual a más 0,008. Entonces sería B, porque paso para acá positivo, nada positiva, que tiene que cortar aquí en la parte superior de Y. Entonces quiere decir que la corriente IL de T, en este caso, va a ser menos 4 tercios, menos 4 T tercios más 0,008. Y ahora pues derivamos para poder encontrar la tensión. Entonces, VL de T sería L por la derivada de IL de T, o sea, 0.2 derivada con respecto al tiempo de menos 4T tercios más 0,008. Entonces VL de T sería 0,2 por ¿cuánto? Por menos 4 tercios, ¿verdad?
que es la derivada de esa función. Entonces quiere decir que la tensión VL de T es igual a, vamos a ver cuánto es, 0.2 por menos 4 tercios menos 0.27, digamos. Ok, de nuevo tensión constante porque la corriente está cambiando de manera lineal. Y cuando evaluamos el t igual a 6 milisegundos, encontramos que la tensión en el inductor en 6 milisegundos tendría que ser nuevamente de menos 0,27 volts, ¿verdad? Que es una tensión constante la que mantiene en el inductor en todo este lapso de tiempo. Okay, entonces ya tenemos los 3 puntos que nos pidieron analizar y ahora lo que vamos a hacer es completar el ejercicio con una gráfica de tensión contra tiempo. Bien, entonces vamos a completar el ejercicio realizando una gráfica para la tensión VL de T, para la tensión en el inductor, para así poderla comparar con la gráfica de corriente contra tiempo en el inductor, ¿verdad? Nosotros encontramos que para t igual o para t entre menos 3 milisegundos y 1 milisegundo, la corriente del inductor varió o varía linealmente, por lo tanto su tensión es constante, la tensión en el inductor es constante y es de 0,4 volts. Por lo tanto, yo lo voy a graficar acá de esta manera. La tensión es constante en el inductor en 0,4 volts. Ok. Ahora, de t igual a 1 milisegundo hasta t igual 3 milisegundos, la corriente en el inductor varió de manera lineal, igual creciente. Por lo tanto, la expresión que nosotros encontramos para la tensión es constante en 0,2 volts. Entonces vamos a verlo de esta manera. Entonces la tensión varía linealmente, la tensión se mantiene constante en 0.2 volts para t igual 1 milisegundo hasta t igual 3 milisegundos, que es lo que tenemos acá. Y luego la corriente en el inductor comenzó a disminuir. Por lo tanto, nosotros encontramos que la expresión para la tensión en este intervalo de tiempo es menos 0.27 volts y se mantiene constante. Por lo tanto, yo lo voy a representar de esta manera. Y aquí tendríamos entonces la curva o la gráfica de la tensión en la bobina con respecto al tiempo. Entonces, cambio lineal creciente en la corriente, tensión constante positiva en el inductor, tensión que varía linealmente y de manera creciente, pero con una amplitud, con una pendiente un poco menor. Tenemos una tensión ligeramente menor positiva y constante en el inductor. Y finalmente, cuando la corriente decrece en el inductor de manera lineal,
Entonces tenemos tensión en el inductor constante pero negativa en menos 0.27 volts. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos este ejercicio gráfico donde podemos ver de manera con funciones, ¿verdad?, cómo es que está comportándose la tensión en el inductor con esta curva de corriente que tenemos a la entrada. Bien, y con esto pues vamos a ir terminando la clase. Vamos a ir a ver una última demostración. Bien, vimos hace un rato que los inductores son los componentes fundamentales de los generadores eléctricos, de los motores eléctricos y de los transformadores. Sin embargo, los inductores y en general los capacitores también los podemos encontrar en otras aplicaciones, por ejemplo de la electrónica. En electrónica nosotros podemos encontrar inductores y capacitores en circuitos como los filtros, como los osciladores y también en los amplificadores. Lo que pasa es que en esas aplicaciones los inductores tienen una forma diferente. Por ejemplo, estos que ustedes ven acá, todos estos que ustedes ven acá, son también inductores. Lo que pasa es que son inductores pensados principalmente para aplicaciones de electrónica. Y aquí estamos viendo también una de esas aplicaciones. Este equipo que tenemos acá es un generador de radiofrecuencias y este que tenemos acá es un osciloscopio. El generador de radiofrecuencias utiliza capacitores y bobinas para generar señales alternas que podemos utilizar para comunicaciones eléctricas, como por ejemplo para transmitir información a través del aire o transmitir información a través de cables. Lo que pasa es que esas señales de tensión variables en el tiempo, nosotros no las podemos ver a simple vista. Por lo tanto, requerimos de un osciloscopio digital como este que está acá para poder ver la forma de esas señales. Por ejemplo, en este momento, el generador de radiofrecuencias está produciendo una señal senoidal con una cierta frecuencia y con una cierta amplitud. Si yo varío, por ejemplo, alguna de los controles del generador de radiofrecuencias, yo puedo alterar la frecuencia de la señal que se está produciendo, la señal alterna que se está generando, o puedo eventualmente cambiar su amplitud, hacerla más alta o más baja. Eso yo lo logro precisamente variando elementos eléctricos como resistencias, capacitores e inductores. Por supuesto que estos sistemas son la base de las comunicaciones inalámbricas y de las comunicaciones alámbricas también, y en estos sistemas vamos a encontrar definitivamente capacitores e inductores. Por lo tanto, sea que a nosotros nos interese más el área de sistemas de potencia o sea que nos interese más el área de electrónica y telecomunicaciones, los inductores y los capacitores van a ser elementos muy importantes en los sistemas que se van a estudiar en cada una de estas áreas. Entonces esta es pues la última demostración que yo quería presentarles en esta clase, y con eso pues entonces vamos a completar el trabajo de hoy y nos estaríamos viendo en un siguiente video para comenzar a estudiar lo que son los circuitos de primer orden. ¿De acuerdo? Nuevamente, cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran realizarme, me contactan y con todo gusto lo atendemos. ¿De acuerdo? Entonces nos veríamos en una siguiente clase. Muchas gracias.